Antes de sentarse y antes de leer un texto bíblico, les voy a hacer unas preguntitas. A ver, levanten la mano los que eran pecadores antes de bautizarse. Por ahí veo unas que son como, yo pensé que eran ángeles. Aquí hay unas parecidas a la Virgen María, pero no eran pecadoras cuando llegaron sin pecado. Bueno, ahora voy a hacer una pregunta, pero no levanten la mano porque si es, va a dar un poquito de pena. ¿Usted después de bautizado ha pecado? Shh, silencio. ¿Ha pecado usted después de bautizado? ¿Sí o no? No le diga al compañero nada. Piénselo para usted mismo. Si usted ha pecado después de bautizado, ¿qué ha hecho? ¿Qué manejo le ha dado usted a eso? ¿Cree usted que es normal que un cristiano peque? ¿Es normal? ¿Será posible que un cristiano después de bautizado peque? Si yo he pecado, ¿qué hago? ¿Mi salvación se pierde? ¿Hay que crucificar otra vez a Jesucristo? ¿Me tengo que rebautizar? Bueno, ¿y entonces qué hago? Se complica el tema. Vamos a hablar hoy de un tema y es si alguno hubiere pecado. Pero la enseñanza de hoy, para que usted se acuerde, por ahí dentro de 3 o 4 años que nos volvamos a ver, usted me dice: pastor, todavía me acuerdo de la vaca alazana. Así se va a llamar la enseñanza de hoy. La vaca alazana. El color alazán, eso es un color, es como un color ocre rojizo. Ustedes no han visto como unos caballos de ese color que son casi rojos. Y hay vacas que son casi rojas. Pues bueno, la Biblia habla y cuenta algo sobre la vaca alazana, la vaca roja. ¿Ha leído usted alguna vez eso o no? No lo ha leído. Vamos a hablar hoy un poquitico sobre la vaca alazana. Abra la Biblia en Números, el capítulo 19. Números, capítulo 19. Voy a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 12. De ahí me salto al 17 y hasta el 19. Póngale pues cuidado a esta historia que es muy bonita. Dice: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, o sea, una vaca roja, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Lo primero es que la degollaban. La vaca tenía que ser perfecta, o sea, como una novilla lindísima, hermosa. Tenía que ser una vaca perfecta. Y lo primero que hacían era degollarla. La degollaban. Verso 4: Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Cogía de esa sangre y tiraba hacia adelante. Luego, cuando ya la vaca se desangraba toda, botaba toda la sangre, dice el verso 5: hará quemar la vaca ante sus ojos. La quemaba con su cuero, su carne y su sangre, con su estiércol hará quemar. O sea, completica la quemaban.
Verso 6. Cuando la vaca estaba quemándose, entonces le añadían madera de cedro, hisopo, que era otro estilo de madera, y escarlata, que era una especie de color, una sustancia roja también, y le echaban esa madera de cedro, hisopo y escarlata en medio del fuego en que arde la vaca. Así que ardía no solamente la vaca, sino que también le echaban madera encima. El sacerdote luego lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento. Será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca. O sea, la vaca tenía que quedar incinerada total. Y luego recogían las cenizas. Recogían las cenizas de la vaca. Amén. Y dice, y las pondrán fuera del campamento en un lugar limpio. Se las llevaban para un lugar. Y dice, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. O sea, cogían la ceniza, la recogían toda y se la llevaban fuera del campamento y en un lugar especial la guardaban. Así que esa ceniza de esa vaca roja no la podían botar. Era para guardarla, porque con ella iban a hacer lo siguiente. Dice, el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días, al tercer día se purificará con aquella agua. ¿Cuál agua? La que mezclaban con las cenizas de la vaca. Al séptimo día será limpio, y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Verso 17. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. O sea, cuando alguien pecaba, iba allá donde estaba la ceniza de la vaca, cogían un puñado de esa ceniza y la revolvían con agua limpia. Y luego con esa mezcla de ceniza de la vaca y agua, dice el verso 18, un hombre limpio tomará hisopo, lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado el día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Amén. Esa es la historia. Ahora sí, siéntense. Bueno, rápidamente, ¿qué aprendimos? Aprendimos que cuando un hombre en el Antiguo Testamento en Israel se contaminaba con algo, porque tocaba un muerto o por cualquier situación que se presentase, él quedaba inmundo. Pero para poder limpiarse su inmundicia, él necesitaba hacer una especie de ceremonia. Y la ceremonia consistía en que tenía que salir allá afuera del campamento y buscar dónde estaban las cenizas de una vaca roja que la habían quemado, la habían incinerado y le habían echado madera. Así que de esas cenizas él traía, la revolvían con agua y luego alguien con un hisopo mojaba el hisopo y le rociaba de esa agua con esas cenizas. De esa manera, con esa ceremonia, la persona quedaba limpia. Entonces, esas cenizas de esa vaca alazana son un tipo de la muerte sustitutiva del Señor Jesús por nuestros pecados. Ustedes saben que el Antiguo Testamento es sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Y muchas de las ceremonias y ritos y
y cosas que se dan en el Antiguo Testamento son tipo, o sea, mostraban lo que habría de venir. El sacrificio de esta vaca no satisfacía la necesidad del momento, sino que era una necesidad futura. Ahí estaban las cenizas, no para el que estuviera pecando en el momento, sino para el que pecara después. Esas no eran para el pecado del momento. Esas había que guardarlas para el que pecara mañana, el que pecara los 8 días, y todo el que fuera inmundo a los 15 días, al mes o al año, ya sabía dónde estaban esas cenizas y tenía que ir allá a buscarlas. Bueno, la pregunta es: ¿por qué una vaca y no un toro? Resulta que los estudiosos de la Biblia, algunos dicen que es diferente, porque el tema del toro macho tiene un significado más como de lo que es la verdad del testimonio, y que las vacas tienen más que ver es con la vida del pueblo y con la experiencia vivida. Entonces, por eso es que algunos dicen que la vaca alazana tenía mucho que ver, ese sacrificio o ese rito o esa ceremonia era con la vida, con la experiencia de vida de las personas. No tenía que ver pues como con los fundamentos del pueblo, sino con el tema de la vida cotidiana. Entonces, que por eso era pues el asunto de la vaca. Ya vimos entonces qué hacían con la vaca. Ya dije, la degollaban, tenía que ser perfecta, y luego la incineraban, la quemaban. Pero la pregunta es: ¿por qué le echaban madera de cedro? ¿Y por qué le echaban hisopo? Resulta que eso tiene también un significado. Algunos que estudian la Biblia le buscan significado a esas cosas. Resulta que el cedro es algo así como representativo de toda la humanidad. Por ahí hay un pasaje donde Salomón habla de los árboles, habla del cedro, habla del hisopo, y dice que ese cedro y ese hisopo representan todos los árboles. Y de alguna forma los árboles en este caso significaban como la humanidad entera. Entonces, echarle al fuego donde se estaba ardiendo esa vaca, echarle cedro y echarle hisopo, era como echar toda la humanidad allá. Pues era como un simbolismo de eso. Echar la madera era como decir: echemos la humanidad entera. Y también se le echaba algo que era la escarlata o la grana, que es un granate fuerte. Y ese granate tiene relación con los pecados. Dice la Biblia: aunque vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. En otras palabras, lo que le echaban a la vaca mientras ardía era toda la humanidad con todo el pecado. Básicamente pues eso era lo que significaba ese rito, esa ceremonia. Eso de ver esa vaca ardiendo, consumiéndose con toda esa madera y con esa escarlata encima, eso es como una especie de fotografía de lo que pasó en la cruz. Porque en la cruz pasó algo idéntico. A la cruz fue el Señor Jesús como una ofrenda, porque usted sabe que los sacrificios son eso, son ofrendas por el pecado. Y Jesucristo en la cruz fue esa ofrenda, y sobre Jesucristo también cayó toda la humanidad y todo el pecado de la humanidad. Así que así como la vaca se consumió allá, Cristo también en el Calvario, amén, llevó el pecado de toda la humanidad. Por eso es una figura bien especial. Ahora, todos los pecados fueron quemados junto con la vaca alazana.
¿Eso qué significa? Significa que no había pecado o inmundicia que no se quitara. Esas cenizas se destinaban para quitar la inmundicia del pueblo. Todo el que quedara inmundo por alguna situación ya sabía dónde iba. El que fuera inmundo iba, recogía la ceniza, traía un puñado de ceniza, la mezclaba con agua y otro con un hisopo le rociaba agua y lo declaraba limpio. Pues déjeme decirle, hermano querido, que es exactamente lo mismo que está pasando con el Calvario. Ahora, la vaca no había que estarla matando diario. O sea, no es que todos los días mataban una vaca. No, mataban una vaca y las cenizas eran bastantes. Así que eso era para que duraran muchísimo. ¿Cuánto tiempo iba a durar esas cenizas? Mucho tiempo. Entre otras cosas porque las cenizas no se destruyen, las cenizas se conservan. Y una ceniza puede durar, imagínese cuánto tiempo. Usted guarda un costal con ceniza, eso le dura años. Y esa ceniza de esa vaca alazana, revueltas con la madera, con el hisopo y con la escarlata, eso duraban muchísimo, muchísimo. Ahora, para los pecados del pueblo habían dos tipos de sacrificio. Uno era la ofrenda por el pecado, que normalmente era un toro, era un becerro macho. Ese era cuando se hacía el sacrificio por el pecado en sí, por el pecado del pueblo. Pero cuando alguien cometía alguna falla y se contaminaba, ya no tenía que ir a ofrecer un sacrificio como un toro, sino que se iba directamente a donde estaba la ceniza. Quiere decir que la ofrenda para el pecado futuro era la ceniza de la vaca. La ofrenda por el pecado presente era la del toro, pero para las contaminaciones futuras eran tema de la vaca alazana. Ahora, entremos ya, para no seguir hablando de la vaca, que ya esto se está hablando repetido, hablemos ahora del Calvario. Hablemos del Calvario. Primero que todo, hermanos, el Calvario tiene que ver es con el arreglo del pecado del hombre. Porque el pecado se arregla con la sangre. Y Jesucristo murió en el Calvario, escúchelo, una sola vez para siempre. El Calvario no se puede repetir. A Jesucristo no se puede llevar al Calvario una y otra vez. Estos días me hicieron por ahí una pregunta sobre un rito de la iglesia tradicional que era eso, y es la repetición de la muerte de Cristo permanentemente. O sea, lo que ellos hacen allá es como sacrificar a Cristo todos los días, y a Cristo no se puede sacrificar todos los días. El Calvario es una sola vez, no se puede crucificar a Cristo dos veces. Así que no es necesario que el Señor muera por segunda vez, porque su redención ya se consumó. Lo que el Señor proveyó por medio de su redención es lo que el hombre necesita para ser limpio de su inmundicia. Y escuche esto, que aquí es donde viene lo que a veces uno no oye. El Calvario sirve no solo para los pecados antiguos que ya cometimos, sino que el Calvario también sirve para los pecados que no hemos cometido todavía. El Calvario sirve para los pecados pasados y para los pecados futuros. Amén. Vamos a leer unos textos, uno en Hebreos 10, 14. Dice la Biblia: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí habla de una sola ofrenda.
no más. A Jesucristo no se puede crucificar dos veces. Y en el capítulo 6 de Hebreos, los versos 4 hasta el 6, también dice lo siguiente. Hebreos 6, 4, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, dice, es imposible que sean renovados para arrepentimiento, dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahí está hablando de un creyente que peca. Porque eso es claro, los creyentes pueden pecar, están a las expensas del pecado. Pero para un creyente que peque, la solución no es crucificar de nuevo al Hijo de Dios. No se puede crucificar de nuevo. Entonces, esas cenizas de esa vaca alazana están representando la eficacia eterna e inmutable de la redención del Señor. Es decir, así como las cenizas duraban para el futuro, así la sangre de Jesucristo sigue fluyendo continuamente y no se acaba su poder operando a favor de los hombres. Amén. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Que uno al Calvario no solamente fue cuando Él nos perdonó todos nuestros pecados pasados, sino que al Calvario hay que seguir yendo. Que el Calvario no se acaba, que el Calvario permanece. Amén. Así que si algún creyente por error toca algo inmundo, se contamina, no necesita pedirle al Señor que vuelva a morir por él. Lo que necesita es ser limpio y tiene que volver allá al Calvario, amén, y esperar que del Calvario, amén, salga agua para que lo limpie de su pecado cometido después de haber sido bautizado. A su nombre, gloria. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermanos, la cruz de Cristo no solo satisface mis pecados antiguos, sino que también tiene vigencia para el futuro. Amén. Así como la ceniza se le aplicaba al que fuera llegando, así mismo el Calvario sigue limpiando a aquel que va buscando la santidad y la limpieza de su vida. La cruz sigue siendo eficaz y abarca todas las necesidades que lleguemos a tener en el futuro. Así que lo ideal es que usted no peque. Amén. Lo ideal es que un cristiano no peque. Sin embargo, si un cristiano llegase a pecar, ya sabe a dónde ir. Va al Calvario y allá encontrará la solución para su problema. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Pero la pregunta es, después de ser salvos, ¿debemos dejar de pecar? Claro que sí. Lo ideal es que cuando usted y yo nos convertimos a Dios, nuestra conversión tiene que ser genuina. No es para que usted se convierta a Dios y siga pecando. Hay que romper con el pecado definitivamente. Vamos a mirar dos casos para que usted vea que hay advertencias para que en el momento en que Dios obre en uno, Dios le advierte que no vuelva a pecar. Así que usted no se convierta a Dios creyendo que puede seguir pecando como vivía quizá en otro tiempo. Aquí algunos, la gran mayoría, asistieron por ahí a algún lugar en donde pecaban continuamente y hacían algún tipo de ceremonia y salían a seguir pecando, y era un círculo vicioso.
Venían y se arrepentían, entre comillas, y seguían pecando. Cuando uno de verdad se convierte a Dios es para no pecar más. Escuche lo que Dios le dice a dos personajes. Juan en el capítulo 5 nos habla de una historia de un hombre que llevaba 38 años esperando un milagro. Estaba enfermo. Juan 5, verso 5. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Y mire el verso 14, ahí fue el milagro. Y mire el verso 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. A ver, ayúdame a leer lo que sigue. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y no solamente se lo dijo Dios a ese hombre que había sido un paralítico, sino que también a una mujer a la que él le perdonó los pecados. El capítulo 8 de Juan capítulo 8, en el verso 3 y en adelante, dice que los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, estaban esperando que todos la apedrearan, porque la ley decía que una persona que fuera sorprendida en adulterio había que apedrearla y hasta matarla. Pues bien, eso era lo que la ley decía, pero el Señor la libró de muerte. La libró de muerte. Verso 10, mire el verso 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer a la que él ya había perdonado y le había librado la vida, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: a ver, ayúdenme a leer. Ni yo te condeno, vete. A ver, no se oye. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Así que se lo dijo al paralítico y se lo dijo a ella también. Eso significa, hermano, que cuando uno se convierte al Señor es para no volver a pecar. Voy a repetirlo a ver si saco una amén más fuerte. Cuando uno se convierte al Señor es para no volver a pecar. Capítulo 6 de Romanos capítulo 6, verso 1 y verso 2. Textualmente dijo el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, en otras palabras, ¿vamos a seguir pecando para que Dios nos siga amando? Versículo 2: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, no tiene sentido que yo me convierta a Dios, que yo me arrepienta y que siga pecando. No tiene sentido, esa no es la vida cristiana. Cuando uno se muere, se muere. Y esto no es para uno seguir pecando y arrepintiéndose. Yo me arrepiento y vengo al culto, salgo y sigo pecando, y vuelvo y vengo, y vuelvo y peco, y vuelvo. No, esto no es así. Aquí la vida en el Señor es una vida para vivirla en santidad, y el pecado aquí no tiene cabida. Los hijos de Dios no estamos hechos para seguir pecando, porque Dios hizo en nosotros una obra maravillosa. A su nombre sea la gloria. Y nos hizo libres del pecado y nos hizo victoriosos sobre el pecado.
Quiere decir que yo vivo en el Señor y soy libre de pecar. Soy libre del pecado. Por eso es que el Evangelio es maravilloso. Si esto fuera para uno seguir esclavo del pecado, ¿qué gracia tendría? Nada, pues nos hubiéramos quedado en el mundo. Si es para uno seguir en el pecado, ¿para qué viene aquí? Uno viene aquí es porque aquí el Señor lo hace victorioso sobre el pecado. Y por eso es que estamos aquí, porque estamos aprendiendo a dominar el pecado, porque Cristo puso su vida en nosotros, y así como Él venció el pecado, yo también lo venzo en el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Ahora, pastor, bueno, está perfecto, pero ¿y qué pasa si uno peca después de ser salvo? ¿Qué pasa? Bueno, primero que todo, el creyente no debe pecar. ¿Pero es esto posible? Claro que sí. Claro que se puede vivir sin pecar. Es posible, ¿sabe por qué? Porque Dios puso en nosotros una vida que no peca, que no tolera el más leve indicio de pecado, que es porque Dios puso una vida santa en nosotros. Eso es lo que se llama la simiente de Dios. Eso es lo que se llama poner su espíritu en nosotros. Cuando Dios pone su espíritu en nosotros, ese espíritu en nosotros es lo que se llama la nueva criatura. Y la nueva criatura no peca. Amén. Vamos a leer primera de Juan, capítulo 3, versos 6 hasta el 9. Mire usted esto, qué interesante. Todo aquel que permanece en Él no peca. Ahí está la primera lección. ¿Cuándo peco yo? Cuando me alejo de Dios. Pero mientras yo esté en Él, yo no peco. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca, amén, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, verso 7, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Verso 8, aquí viene lo duro. Mire este texto tan duro, tan difícil. Y aquí dice: el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué hacemos, hermanos? Y eso es lo que dice la Biblia. Porque el diablo peca desde el principio. Dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y escuche el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Esa vida nueva que es la simiente de Dios nos vuelve muy sensitivos al pecado. Así que si vivimos por ella y obedecemos al sentir que tenemos, no pecaremos. La vida de Dios en nosotros no nos deja pecar. Yo explicaba alguna vez en alguna enseñanza que la simiente de Dios en nosotros, la vida de Dios en nosotros, su espíritu en nosotros, es como cuando uno se monta un flotador y está en una piscina. Ese flotador no lo deja hundir. Y así explicaba yo que por eso es que uno puede ser victorioso sobre el pecado. Cuando la vida de Cristo está en mí, yo no peco. No peco. Para que yo peque, tengo que dejar que la vida de Dios se me vaya. Si a ese flotador le dejo el aire, no me hundo, no me deja hundir. Pero si al flotador le saco el aire, me hundo. Lo que a nosotros nos mantiene sin pecar es el Espíritu de Dios que está en nosotros, y Él es el que nos mantiene a flote y en victoria. Por eso usted puede perder lo que sea y usted se mantiene en santidad, pero si a usted el Espíritu Santo lo abandona, usted ese día se hunde y peca. Por eso es que hay que estar muy atentos a que el Espíritu Santo de Dios permanezca en nosotros, porque si su vida está en nosotros, nosotros somos victoriosos.
Ahora, es muy posible también que el creyente deje de vivir en el espíritu y ahora empiece a vivir en la carne, y ahí sí peca. ¿Qué le puede pasar a un cristiano? Deja de vivir en el espíritu y ahora empieza a vivir en la carne. Entonces, si no andamos conforme al espíritu ni vivimos según la vida de Dios, en cualquier momento podemos pecar. Usted me dirá, hermano, ¿en qué momento puede pecar un cristiano? En el momento que empiece a andar en la carne. Si usted deja que la carne lo domine, usted pecará. Por fiel que haya sido, por santo que haya sido, por servidor o predicador o pastor que haya sido, si usted deja de andar en el espíritu, empieza a andar en la carne, porque no hay sino dos maneras de andar, o en el espíritu o en la carne. Y si usted empieza a andar según la carne, usted peca, porque la carne lo obliga a hacer eso. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Mire usted que aquí habla de estos casos. Gálatas 6, 1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que sí es posible caer en alguna falta. Primera de Juan capítulo 2 versos 1 y 2. Escuche este otro pasaje. Primera de Juan 2 verso 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, o sea que aquí hay la alternativa de que un cristiano sí puede pecar. Claro. ¿Cuándo puede pecar un cristiano? Cuando empieza a andar en la carne. ¿Y hay solución? Sí hay solución. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, hermano, un creyente después de ser salvo está propenso a pecar. Sí. ¿Puede pecar? Sí. ¿A qué se debe? A que ya no anda en el espíritu sino en la carne. Y vamos a mirar este texto de Primera de Juan 1, 7 para que lo revisemos más explícitamente. Primera de Juan 1, 7 hasta el 10. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y no solamente de los pecados pasados, de los pecados futuros también. Amén. Versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea que el cristiano está propenso a pecar. Versículo 9, pero ahí viene la solución. Mire lo que hay que hacer. Si confesamos nuestros pecados, ¿cuáles? ¿Los que hicimos antes de bautizarnos o los que hicimos después de bautizados? Los que se hagan después de bautizados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que podemos decir por experiencia que es muy posible caer esporádicamente en el pecado a pesar de ser creyentes. Es posible. Y somos humanos, estamos llenos de errores y andamos en el espíritu, vivimos en el espíritu, pero en cualquier momento, por la vida que uno tiene, por lo humano que uno es, esporádicamente puede caer en algún pecado. Ahora, ¿será que ese pecado que cometió esporádicamente le hace perder su vida eterna? Bueno, primero que todo, hay un texto en Juan 10, 28. Mire este Juan 10, 28. Qué linda esa palabra. Juan 10, 28.
Dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso quiere decir, hermano querido, que cuando Dios salva a un hombre, lo salva de verdad. Lo salva. Y nadie lo arrebata de la mano de Dios. Amén. Así que perder la salvación, cuando Dios se la da a un hombre, eso no está en los planes de Dios. Si Dios decidió salvarte y tú aceptaste la salvación de Dios, esa salvación tuya no se va a perder, a menos que persistas en el pecado. Escúchalo, lo voy a repetir. Cuando Dios quiere salvar a un hombre, lo salva. No le va a quitar su salvación nunca, a menos que ese salvo quiera persistir en el pecado. Ya eso es otra cosa. Ahora usted me dirá, hermano, pero ¿será que uno se puede caer de la gracia? Claro, porque por ahí hay algunos que dicen, salvo una vez, salvo para siempre. Hay gente que cree que una persona se salvó hoy y así peque el resto de la vida, no se va a perder. Eso no es así. Se puede caer de la gracia. Quiere decir que una persona puede ser salvo hoy, y si su vida no es fiel a Dios, se puede perder mañana. Vamos a mirar el capítulo 5 de Gálatas, Gálatas 5:4. Ahí habla de la ley de Moisés y los que querían volverse a la ley, pero mire la palabra, dice, de Cristo os desligasteis. Cuando uno se suelta de Cristo, dice luego, de la gracia habéis caído. Por ahí hay una doctrina así, creciendo en gracia, que dice, no, usted ya fue salvo, ya usted haga lo que quiera, que ya usted es salvo. No, señor, de la gracia uno se puede caer. Y cuando un hombre se cae de la gracia, se va al infierno. Así de sencillo, así de sencillo. Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27. Mire este pasaje delicadísimo. Hebreos 10, 26 y 27 dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hay dos clases de pecado. Uno es el pecado esporádico, que algún creyente lo puede hacer, pero no fue un pecado voluntario, sino algo que pasó por su humanidad. Lo que decíamos ahorita es un pecado que se hace sin querer, y la persona se arrepiente y va y coge las cenizas de la vaca y vuelve y se limpia. Pero hay otra clase de pecado que se conoce como el pecado deliberado. Es el mismo pecado voluntario. Es ese creyente que, sabiendo que se va a perder, va y peca. No, a mí no me importa salvación, yo ya no quiero el cielo, yo ya no quiero vida eterna, y yo un día me arrepentí, me bauticé y yo recibí el Espíritu Santo y yo predicaba, pero me quiero ir a revolcar en el mundo. Se va. Y ese pecado ya no tiene perdón, porque es un pecado voluntario. Ya para ese pecado no hay solución. Sin embargo, hay en el Señor, ¿qué tratamiento se le da? Vamos a hablar un poquito en la iglesia. ¿Qué tratamiento se le da a un creyente que aquí esté pecando? ¿Qué hacemos con un hermano que está pecando? Bueno, quiero decirles que en la Biblia y para la doctrina de la iglesia hay reprensión para el que peca. Estamos hablando del hermano, no de la persona de afuera, de un hermano. ¿Qué hacer con un hermano que peca? Hay que hacer tres cosas. Número uno, reprenderlo. Número dos,
perdonarle cuando se arrepienta. Y número 3, restaurarlo. Les voy a mostrar un ejemplo. Primera a los Corintios 5, versículo 1. Ahí cuenta una historia de un hombre que estando en la iglesia estaba en adulterio. Vivía en adulterio con la mujer de su padre. Y la congregación sabía que él estaba en adulterio, vivía así. Mire esto: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Ahí no le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia, dentro de la iglesia. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y mire la decisión con un hombre adúltero en la iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Eso es lo que es una especie de excomunión. Excomúlguelo. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? En otras palabras, si ustedes lo dejan así y le alcahuetean su adulterio, eso se va a convertir en un problema para la iglesia, porque la gente va a creer que es que uno es cristiano y puede vivir así. Un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En otras palabras, no podemos volver a crucificar a Cristo. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta, escuche, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios del mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Eso es lo que llama reprensión. Por eso es que, hermano, en la iglesia hay que predicar en contra del pecado. Y aquí el pecado no se tolera. Y por eso cuando un creyente peca, lo primero que se hace es ponerlo en disciplina. Y si no se corrige, hay que tomar una medida fuerte, pero hay que enseñarle a la iglesia que aquí no se vive pecando. Pero a esa persona, ¿qué hicieron con ella? Porque la Biblia habla de esa persona. Vámonos ahora a la segunda carta a los Corintios, el capítulo 2. Mire lo que pasó con este caballero. Lo reprendieron duramente. Amén. Pero mire, segunda a los Corintios 2, verso 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, ahí estaba hablando del de 1 Corintios 5. Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. En otras palabras, ya lo disciplinaron, ya lo reprendieron, eso es suficiente. Versículo 7. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis que perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y mire el verso 10, qué bonito. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado.
Amén. Yo lo que he perdonado, si en algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, ¿qué se hace en la iglesia con un hermano que peca? Lo reprendemos. No le alcahueteamos su pecado, no se lo tapamos. Al contrario, lo reprendemos. Y hay que disciplinarlo. O sea, usted no puede pasarle a un cristiano el pecado sin reprenderlo. Hay que reprenderlo. Pero esa reprensión, ¿qué se busca? ¿Qué hace la disciplina? Al momento es causa de tristeza, pero produce gozo después. Si la persona se recupera, hay que perdonarlo. En otras palabras, usted no puede dejar a una persona que pecó condenado toda la vida o marcado para toda la vida. No, él cometió un pecado, pero se arrepintió, y a ese que se arrepintió hay que perdonarle y luego hay que restaurarlo. Amén. O sea, volverlo a poner a servir. ¿Por qué? Porque se convirtió al Señor. Bien, en un momento dado fracasó, pero se recuperó. Ahora, el pecado, antes usted dirá, hermano, no, entonces sí, uno sí puede pegarse su descarriadita. Al fin y al cabo lo disciplinan, pero después le vuelven a perdonar a uno. Ojo, el pecado es como una serpiente venenosa. A veces no mata, pero su mordedura es muy dolorosa. El pecado trae consecuencias graves. Primero, tiene afectaciones para esta vida. Si uno peca después de ser salvo, las consecuencias van a quedarle. Vea, hay un caso, lástima que el reloj se nos está corriendo, ese reloj rápido, pero a veces se peca y aunque se le perdone el pecado, las consecuencias vienen. Rápidamente, el caso del rey David. Vea, hermano, el rey David pecó delante de Dios, cayó en adulterio y mandó a matar el esposo de la mujer con la que él se acostó. Y luego se arrepintió y Dios lo perdonó. Pero aunque Dios lo perdonó, las consecuencias se quedaron. Vamos a leer 2 de Samuel capítulo 12 verso 9 para que usted vea que esto no es así de sencillo. No, yo peco y me arrepiento y no pasa nada. Sí pasa, sí pasa. Segunda de Samuel 12 verso 9. Segundo libro de Samuel 12, 9 dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, mire las consecuencias de pecar, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, mire, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. En otras palabras, así como tú le quitaste esa mujer a ese hombre y te acostaste con ella y lo mandaste a matar, así todas las mujeres de tu casa te las van a quitar y los hombres se van a acostar con ellas delante de tus ojos para que tú veas. Esa es la consecuencia del pecado. Verso 12: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Así que, hermano querido, eso no es yo peco y me arrepiento y no pasa nada. Así pasa. Segundo, la recompensa se va a perder algún día, se interrumpe la comunión con Dios, se afecta la comunión con la iglesia. Cuando un cristiano peca, se causa una barrera que impide la asistencia a la iglesia, se le da ocasión al diablo para que nos destruya, se corre el riesgo de perder la vida espiritual, y si se persiste en el pecado, se puede perder la salvación. Entonces usted me dirá: bueno, pastor, ¿y qué hago entonces si peco? Si un creyente peca involuntariamente y se enreda en algún pecado, ¿qué debe hacer? Tiene que regresar al Señor,
y tienen que restaurar su comunión con Dios. Y tienen que entender que el Señor en la cruz, amén, llevó sus pecados, no solamente antes de bautizarse, sino después también, porque el Señor perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero usted, ¿qué es lo que tiene que hacer si pecó? Confesar el pecado. Si un creyente peca y no confiesa el pecado, entonces su perdón no está por ningún lado. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, eso es un sí condicional. Si confesamos nuestros pecados, entonces Él es justo, amén, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que el pecado no se puede encubrir. Cuando un creyente peca, eso tiene solución. No es que se va a condenar, pero él tiene que hacer algo. Él tiene que volver al Calvario, no para que Cristo muera otra vez, sino para que esa sangre de Jesucristo que todos los días fluya lo limpie ahora. Pero él tiene que hacer dos cosas. Número uno, confesar el pecado. Y número dos, apartarse del pecado. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Mientras el cristiano, si el cristiano peca, confiesa y se aparta del pecado, tendrá misericordia. Pero si un cristiano peca y se queda en silencio y tapa su pecado no ha sido perdonado. Por eso esto es muy delicado. Ahora, lo que hay que hacer, hermano querido, es vivir el evangelio con dignidad. El evangelio hay que vivirlo con dignidad. Amén. La Biblia nos invita a vivir el evangelio con dignidad. Hay varios textos, pero déjenme le leo el verso Colosenses 1:10. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, si usted ha pecado, usted no está solo. Para usted hay solución. Hay un abogado. Hay un abogado. Un abogado para que usted pueda ser libre. Si alguno peca, tenemos un abogado que se llama Jesucristo. Él puede ayudarle, hermano. No significa que usted, porque ya pecó, ya usted perdió su salvación, que ya usted se echó a morir, que ya se deprime, que ya la vida se acabó. No, la vida no se ha acabado. Para usted hay solución. Usted puede arreglar su problema. Usted puede acudir a Jesucristo, amén. Que la sangre de Jesucristo sigue fluyendo, sigue fluyendo. Aleluya. Así como las cenizas de la vaca alazana, usted puede ir y tomar de esa ceniza y rociarla y ser limpio otra vez. Esa era la vaca alazana ya. Con agua y ceniza se limpiaba al inmundo y quedaba limpio. Y hoy ya no es ceniza de una vaca roja. Hoy es la sangre de Jesucristo que sigue limpiando al creyente para que no se pierda. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Pónganse de pies, por favor. Y hay un texto en 1 Corintios 10, verso 6. Yo quiero terminar diciendo, hermano, hay que ser fiel a Dios y vivir en dignidad. Pero usted y yo tenemos que saber que estamos propensos a pecar y uno tiene que cuidarse. No vaya usted a creer que usted está inmune, porque a veces el creyente dice: no, yo estoy inmune, a mí no me pasa. Sí me pasa, me tengo que cuidar. 1 Corintios 10, 6 dice: mas estas cosas
sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y otra vez dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y el verso 12, ayúdame a leerlo con voz fuerte. A ver, verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero el versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Aleluya. Hermano querido, ¿la tentación te ha llegado a la vida? ¿Te han llegado tentaciones? ¿Han llegado tentaciones? Por supuesto que sí. Pero dice el Señor que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. La buena noticia es que podemos vivir sin pecar. Podemos vivir sin pecar. Podemos vivir sin pecar. Pero si alguno ha pecado, hay una solución, hay un abogado para que corrijas tu problema. Amén. La sangre de Jesucristo sigue fluyendo todos los días para que seas limpio. Aleluya, Él está ahora aquí. Yo no sé cuál sea tu condición, tu situación, pero hoy, amén, hay una sangre que sigue corriendo del Calvario y sigue lavando, aleluya, para que tú no te pierdas, hermano, y para que aprendas a vivir limpio delante de Dios. Yo no sé qué quiera decirle a Dios, porque hoy es posible que Dios te haya traído este culto, hayas oído esta enseñanza, porque estos días le fallaste a Dios. Estos días le has fallado a Dios. No puedes seguir fallándole a Dios. Tienes que hacer un pare y tienes que volver al Calvario y decirle: Señor, así como las cenizas de aquella vaca rociadas con agua limpiaban al inmundo en Israel, así quiero, Señor, que hoy tu sangre fluya sobre mí. Señor, te ruego que quites de mí todo lo que me esté afectando. Amén. Tú, si has pecado, debieras decirle al Señor, como le dijo David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Señor, yo quiero que me examines la vida. Mira si hay en mi camino de perversidad, Señor, y guíame por el camino eterno. No me dejes, Señor, desviarme. Ayúdame a mantenerme en el camino recto. Necesito, Señor, que tú perdones mi pecado. Como dijo el salmista: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y dijo el salmista: mientras callé,
se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aleluya.